A propósito de los astilleros de Río Santiago, estamos con los compañeros que vienen justamente a contarnos cuál es la situación. A ver si no están mal los nombres. Juan Contriciani y José Montes. Sí. ¿Qué tal? Gracias por haber Bienvenidos. venido. Buenas tardes. Bueno, ¿cuál es la situación actual? Mirá, la situación que venimos a denunciar y a hacer público es que el gobierno está a través de los medios y a través de los funcionarios del Estado provincial, estar en una campaña de desprestigio, en una campaña de decir que en el astillero no se produce, que hace 30 años que no entregamos un barco, que hace que no podemos producir. Y nosotros queremos dar a conocer nuestra verdad, que es todo lo contrario, digamos, que el astillero está en condiciones de producir. Como se decía recién, se han hecho barcos para Alemania, se está haciendo un buque para Venezuela, que está a punto de concretarse, y vemos que por parte del Estado provincial, lejos de garantizar el trabajo y de conseguir nuevos trabajos para los 3.300 trabajadores, lo que se está haciendo es impidiendo que trabajemos, se está impidiendo que se concluya un barco que tenemos para entregar a fin de año y que nos daría la posibilidad de continuar con un segundo barco. Perdón, no quería saber si ATE tiene algo que ver, porque hay una denuncia contra ATE también, que se queda con dinero que le corresponde al astillero. Bueno, aparentemente en boca de este gobierno está de moda la corrupción como eje único en todo el país que atraviesa la situación del país. Pero si este gobierno quiere hablar de corrupción en el astillero Río Santiago y acusarnos de que los trabajadores somos vagos y cobramos sueldos millonarios sin trabajar y hace 30 años no producimos barcos, como decía Juan recién, en el astillero no solamente se producen los barcos que en otro programa de este canal se mostraron en estos días, sino que se construyeron las turbinas para Yacyretá, se construyó el domo de la central nuclear de Atucha, las centrales eléctricas de todo el país fueron construidas en el astillero, el Teatro Argentino se construyó en el astillero, el Estadio Único de La Plata se construyó en el astillero. Entonces podemos hablar horas de la producción que hacemos con alta mano de obra calificada. ¿Y cuál es la Pero respuesta que obtuvo por parte del gobierno? Si este gobierno quisiera hablar de corrupción, tendríamos que empezar a hablar, por ejemplo, de la compra que hizo el gobierno de Macri de 4 patrulleras oceánicas a Francia en forma directa, cuando pagó 300 millones de dólares, cuando en el astillero estábamos en condiciones de hacer esas patrulleras acá. José, pero con respecto a su principal reclamo, digo, ¿cuál es la respuesta que obtuvieron por parte del gobierno? No, la respuesta por ahora no hay ninguna respuesta. No hay ninguna respuesta. No, Yo lo que quiero decir que si quieren hablar de corrupción, hablemos de la corrupción que compraron en forma directa un astillero de segundo nivel en Francia, que está asociado a Odebrecht, denunciado en Francia, en Brasil y en Argentina. ¿Ustedes hicieron la denuncia? Odebrecht. ¿Hicieron la denuncia ustedes con respecto a esto que está usted hablando de la corrupción en este gobierno? Sí, de hecho estamos impulsando una audiencia pública con diputados y senadores demostrando este escándalo, porque el gobierno está comprando sin licitación, digamos, en forma directa, barcos a Francia por 330 millones de dólares, cuando el astillero, que está en condiciones de hacer el mismo tipo de barcos con un diseño propio, lo cotizó en 220. O sea que el gobierno está comprando barcos a Francia por más de 100 millones de dólares más de lo que podríamos hacer en astillero, y eso daría trabajo y continuidad laboral a los 3.300 trabajadores que hoy estamos, incluso con posibilidad de incorporar más personal. Concretamente, rápidamente, denuncian negociados sobre sueldos, desvíos de fondos. Sí, creemos que toda esa denuncia... Gente que no va a trabajar, empleados truchos. Sí, creemos que esa denuncia lo que viene es a cubrir un intento de achique o de cierre directamente de la empresa. Digamos, el presidente Macri dijo hace una semana que el astillero había que dinamitarlo y le ofreció la empresa a un empresario privado, pero con 600 trabajadores. O sea que a la semana aparecen esta denuncia y esta operación mediática, y creemos que tiene que ver exclusivamente con eso. Yo creo que lo que haya que investigar, que se investigue, pero que no se juegue con el trabajo de 3.300 familias. Bien. Pablo, ¿cuál es el objetivo del gobierno destruyendo la industria nacional? Porque realmente no se explica. Están hablando de la actividad ictícola, están hablando de la industria, por ejemplo, de la construcción de embarcaciones. ¿Qué es lo que está pasando? Porque todos vemos lo que está sucediendo. ¿El gobierno no lo ve? No, sí, lo ve. El gobierno directamente, es decir, porque acá no se puede pensar
que son torpes, ciegos, y que todo esto lo hacen porque no tienen la capacidad. Pero perdón, Pablo, hacen todo para perder las elecciones el año que viene. No se importa, explica, pero ¿no? ellos creen que en realidad hay una cantidad de gente suficiente como para que los vote, que está muy bien en la Argentina y que le va bien con este modelo económico. ¿Qué es este modelo económico? ¿Qué prioriza? La especulación financiera por sobre la producción. Pablo, es ahora... así de simple. Cada vez más chico el núcleo de No, gente bueno, que sí, por eso van a perder, pero se van a llevar y van a dejar tierra arrasada. Ahora, Pablo, cada Ese vez es el que tema. el Estado decide ajustar, queda la gente en la calle. ¿Cómo? Cada vez que el Estado decide ajustar, queda gente en la calle. Claro, cortan el hilo por lo más delgado. Eso es lo que ha ocurrido con los gobiernos neoliberales. Ocurrió con Menem y Cavallo y ahora, bueno, mucho más potenciado con este gobierno. Y lo cierto es que el ajuste que llevan adelante, cuando despiden trabajadores del Estado, por ejemplo, eso es para la tribuna, como se dice vulgarmente, porque en la realidad del ajuste no pasa por ahí, porque son sueldos, los compañeros de Estado tienen sueldos bajos. Básicos. ¿Cómo? Básicos. Sueldos bajos. Es decir, promedio salarial en el Estado es muy bajo. Por ahí es un poco más en la ciudad de Buenos Aires y en el Estado Nacional, y mucho menos en las provincias y muchísimo menos en los municipios. María Entonces, José, los sueldos que tienen son bajos. El gobierno tiene una cantidad de empleados que son asesores, directores, cargos jerárquicos, que ha puesto y ha agrandado la planta del Estado, y para mostrar que va contra el déficit o va a reducir el déficit, termina cortando el hilo por los más delgados, echando compañeros y compañeras que tienen salario de 15, 20 mil pesos, que tienen 20 años de antigüedad, que están contratados. Bien. Una barbaridad que estén contratados tantos años. Y ese es el ajuste que después muestran. En realidad es mentira el ajuste, porque por otra parte se va de cualquier cantidad de plata en la Argentina, miles de millones, se terminan con lo que se pierde en la bicicleta financiera. Es algo de un endeudamiento que después pagamos todos los argentinos. Y por otra parte, la fuga de capitales es brutal en nuestro país. Claro. Y en eso no hay control de nada. Ahora sí, la culpa la tienen 3.000 trabajadores del astillero o la tienen 300 trabajadores del SENASA, que es un organismo que controla a los grandes terratenientes de la Argentina o a los grandes frigoríficos. A eso hay que correrlo, porque no tiene que haber controles para el poder económico en la Argentina. Pablo, vamos a seguir después de esta pequeña pausa, muy chiquitita, ya volvemos.